Está en mute, doctor, está en mute, doctor Rivera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos Adelante, días a doctor. todos, agradeciendo su asistencia. Muy buenos días a todos, agradeciendo su asistencia. A mí cada inicio de una ponencia me gusta tratar de resumir dicha ponencia en una frase y creo que el día de hoy queda como anillo al dedo esta. Lo que no se diagnostica, no se conoce y no se trata. Agradezco la invitación a los organizadores de este congreso, de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, así como a mis compañeros de SYNLAB Perú. Mi nombre es Carlos Iván Rivera Pedrosa, soy médico especialista en genética, como habían comentado, y actualmente soy el director del Departamento de Genética Médica y Asesoramiento Genético en SYNLAB España. Y el día de hoy abordaremos el impacto de los estudios genéticos en la práctica clínica. Este sería un poco el abordaje que realizaremos, ¿vale? La introducción, un abordaje clínico de cada uno de los casos a nivel de la consulta, los estudios genéticos que se cuentan, el impacto que llegan a tener dichos estudios, así como unas conclusiones finales. Bueno, para iniciar, realmente la genética tiene un impacto en cualquier época de la vida y en cualquier circunstancia. Lo vamos a ver desde las etapas prenatales, donde lo podemos abordar, por ejemplo, de un niño sano que llega al cribado. Actualmente, desde el punto de vista de la genética, se tienen los estudios de DNA fetal libre en sangre materna, cuya fiabilidad es mayor que el triple cribado. Asimismo, para aquellos bebés que presentan algún dato a nivel de un marcador ecográfico o alguna malformación, también se cuentan con estudios a nivel de diagnóstico de un cariotipo, una RAI, una QFPCR, ¿vale? Cada uno de ellos, de manera que la genética puede impactar tanto en un bebé sano como en un bebé que pueda presentar algún tipo de patología. Asimismo, posteriormente al nacimiento, también se ha ampliado este tipo de estudios. Actualmente, en la gran mayoría de países está establecido el cribado neonatal, la conocida prueba del talón. Sin embargo, el día de hoy se está haciendo mucho hincapié en sumar a este cribado del talón el cribado neonatal genético, es decir, estudiar determinadas patologías con la finalidad de ampliar el número de enfermedades que se pueden diagnosticar de manera temprana, pero sobre todo y de manera muy importante, que dichas enfermedades tengan un tratamiento, algún seguimiento en particular, alguna medida que ayude a que estos niños eviten algún tipo de complicación y que su evolución sea lo mejor posible. Y de igual manera, como veíamos también en la etapa prenatal, si ya un niño nace con alguna malformación a nivel de corazón, a nivel de riñones, pues también es importante tomar en consideración la genética como una potencial causa de estos. Muchas veces, pues bueno, tenemos un bebé que nace perfectamente bien, se desarrolla los primeros días, las primeras semanas, se va a casa y empiezan a presentar en ocasiones algunos desórdenes genéticos de la infancia. Algo bastante frecuente o habitual, desafortunadamente, son los trastornos del neurodesarrollo, trastornos asociados a autismo, a discapacidad intelectual, ¿vale? Que muchas veces no son diagnosticados en un primer momento, sino que hasta que el niño empieza esa etapa del desarrollo y empezamos a ver que dichos hitos que se deberían de presentar en determinadas edades no se están llevando a cabo. Asimismo, crecemos en la vida, llegamos a la vida adulta y podemos también tener estudios para individuos sanos como para individuos que puedan tener algún tipo de patología. En el abordaje de individuos sanos se cuenta con estudios que buscan identificar portadores de enfermedades recesivas con el objetivo de evitar hacer ese emparejamiento con nuestra pareja y evitar algunas enfermedades, sobre todo desde el ámbito de enfermedades autosómicas recesivas. Pero asimismo, ya empezamos a presentar algunas enfermedades genéticas del adulto, como puede ser el cáncer. Asimismo, podemos evolucionar, llegar a ser un adulto mayor y ampliar el grupo de patologías a trastornos, sobre todo a nivel neurodegenerativo.
Hay algunos casos a nivel de Parkinson, de las demencias, del cáncer nuevamente, que se pueden llegar a presentar y tener un trasfondo o una etiología de origen genético. Pero la genética no para ahí. Aun cuando hemos terminado nuestro ciclo de vida, también se cuentan con estudios como es la necropsia molecular, es decir, una persona que ha fallecido, que se hace un estudio de genética con el objetivo de tratar de identificar la causa de la muerte. Esto está sobre todo muy indicado en aquellos casos o en aquellos pacientes con muerte súbita, por ejemplo, que no tienen una causa potencial causal de dicha muerte súbita. ¿Vale? Por ejemplo, jugadores de fútbol que de pronto caen a mitad de un partido, pues ellos serían candidatos si llegaran a fallecer o a sobrevivir de hacer algún tipo de estudio genético para identificar potenciales enfermedades. Esta imagen a mí en lo particular me gusta mucho porque nos lleva eh, por toda la evolución que ha tenido la genética. Todo comienza con el genotipo, es decir, hablamos desde el punto de vista de la genética donde hay un gen que no funciona adecuadamente, que tiene una variante patogénica o probablemente patogénica que hace que no funcione bien. A partir de esta alteración se va a presentar una fisiopatología a nivel molecular. En este caso nos ejemplifican con el síndrome de Marfan. A nivel genético tenemos variantes en la fibrilina 1 que hace que este gen no funcione adecuadamente. Este gen se llega a tener una función principalmente a nivel de tejido conectivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no generamos un soporte adecuado para el tejido conectivo, nos va a desencadenar en características clínicas, sobre todo en aquellos órganos o regiones del cuerpo que puedan requerir más de dicha función o dicha fuerza de tejido conectivo. Y vemos cómo se expresa a nivel de dilatación aórtica, de dislocación del cristalino, alteraciones a nivel musculoesquelético, ya sean extremidades largas, más flexibles, ¿vale? Muchas veces, en la época que yo hacía la especialidad de genética, la gran mayoría del resto de especialidades, cuando nos preguntaba qué hacíamos, muchas veces ellos decían esto, es que tú ves la parte genética, entiendes qué pasa y llegas al fenotipo y poco más. Sin embargo, el día de hoy esto ha avanzado de manera importante, ya que muchas de estas alteraciones conocemos su historia natural, conocemos qué pasa con todas estas malformaciones o alteraciones a nivel de distintos órganos. En este caso, pues, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, que no tiene un abordaje adecuado, pues va a disminuir la longevidad. Puede tener riesgo de disección de la aorta, alteraciones a nivel visuales, problemas a nivel ortopédico. Y al día de hoy podemos ofrecer también manejos muy enfocados y muy determinados por la patología, ya que se pueden hacer desde reemplazos de raíz aórtica, en el caso de Marfan, de estabilizar el anillo aórtico también como una manera preventiva. Y muchas veces, cuando a mí me gusta mucho comentar esta parte del manejo, el día de hoy hay tratamientos médicos, ya medicamentos para algunas patologías, muchas de ellas a nivel metabólica, pero hay otras también a nivel neuromuscular. Hablamos, por ejemplo, de la atrofia muscular espinal. Asimismo, también incide en muchas otras. En cardiología es muy común en algunas variantes, en algunos genes en particular, cuya severidad esperada en sus portadores es con un riesgo muy alto de que fallezcan, pues muchas veces está indicado poner un aparato, un desfibrilador, simplemente con el hecho de tener un diagnóstico a nivel genético. Y asimismo lo podemos ver también en cáncer, el cáncer de mama, pacientes o mujeres, que de pronto identificas a una paciente que tiene un cáncer de mama hereditario con una variante patogénica en BRCA1 y de pronto estudias a un familiar directo, a otra mujer, y esa mujer también lo tiene. Sabemos que la probabilidad de que desarrolle ese cáncer de mama es tan alta que dentro de las posibles indicaciones y manejos se considera el hacer mastectomías profilácticas. Entonces podemos darnos cuenta del impacto que llega a tener la genética dentro de todas estas patologías. Desde un abordaje clínico, muchas veces hay que enfocarnos desde un ámbito médico, ya que todos estos pacientes requieren un abordaje.
Muchas veces pensamos que llega el paciente, le pido una lista de pruebas genéticas y a ver qué cachamos, como a veces decimos, pero realmente no. El abordaje genético implica la solicitud de pruebas complementarias, tanto estudios de imagen, estudios de laboratorio, ¿vale? Pruebas a veces muy específicas con un objetivo en particular, tratar de identificar o de acotar lo más posible la patología que estamos estudiando. Asimismo, como vemos en las imágenes, todos ellos se dice que bueno, tienen un diagnóstico genético. Vemos al actor que salía en Juego de Tronos, que tiene acondroplasia. En la parte de abajo de él es uno de los actores de Stranger Things, que tiene una displasia cleidocraneal, que tiene la ausencia de las clavículas e hipodontia. A la derecha está una actriz, yo la conozco más quizá por Los Increíbles de Edna Modas, eh, que ella tiene síndrome de Turner. Asimismo vemos a Phelps, que muchas veces se habló que si tenía Marfan o no tenía Marfan, pero potencialmente tiene un trastorno de tejido conectivo, porque podemos ver en la imagen cómo esa hiperextensión del codo y de las articulaciones no es lo habitual que que tengamos cualquier persona. Y en la última de las imágenes tenemos a este actor que tiene un hijo que tiene el síndrome de Angelman. Así que la genética la podemos encontrar en todos y en todas las personas. Es importante siempre irnos a lo básico de la medicina, la integración diagnóstica. Yo soy mexicano, aunque actualmente resido en España ya hace algunos años, y agradezco mucho a mis profesores mexicanos todo lo que me inculcaron de lo más básico. Y lo más básico es hacer una historia clínica completa, ¿vale? De explorar, de revisar, de preguntar. Muchas veces pareciera que está fuera de moda y preferimos ir directamente a un estudio, a una prueba como tal, pero en estos casos y sobre todo desde el ámbito de la genética es el primer paso, el más amplio y el más importante, ya que a partir de ahí se van a estar tomando en consideración los pasos subsecuentes, ¿vale? Asimismo, se hace complementario estudios de imagen que dependiendo de la patología y del caso en particular, podemos ir estableciendo o solicitando. Asimismo, los estudios de laboratorio, hay veces estudios generales de biometrías hemáticas, químicas sanguíneas, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroideas, son relevantes e importantes para este abordaje y en ocasiones ya buscamos pruebas muy particulares, no son de las habituales, que tienen un objetivo en particular dependiendo de la patología o el grupo de patologías que queramos estudiar. Después que abordamos todo esto en conjunto, nos permite o nos establece un posible camino y es donde entran ya los estudios de genética que van a ir muy dirigidos, que yo recuerdo mucho la frase de un médico pediatra que fue mi profesor y siempre decía es que no hay que matar las hormigas a cañonazos. Pues realmente lo que buscamos con todo este abordaje es que también desde el ámbito de la genética vayamos lo más dirigido posible. Y a mí siempre me gusta un poco ejemplificar todo esto. Vemos un caso de un paciente que llega con discapacidad intelectual. Debemos de partir de esa historia clínica completa y esta exploración física con saber si es hombre o mujer, ya que dentro del ámbito de los varones hay ciertas patologías, hay un grupo de síndromes de discapacidad intelectual ligadas al cromosoma X, ¿vale? Por lo tanto, somos los varones los que se podamos llegar a presentarla. Esto no excluye tampoco a las mujeres, hay sus excepciones como todo, pero ya empiezas a hacer una categorización, qué es más probable, qué es menos probable, para a partir de ahí establecer los siguientes pasos. De igual manera, si los padres de este niño son consanguíneos, ya que si es así, pues empezarías a enfocarte en patologías que a lo mejor son de ámbito recesivo. O lo mismo ocurre en poblaciones muy pequeñas, que de pronto si tú les preguntas, oigan, ¿ustedes son familiares? Te van a decir que no. Pero si empiezas a preguntar en ese pueblo, que a lo mejor son 100 habitantes, que poco hay un intercambio con pobladores, con habitantes de poblados cercanos, pues de pronto si empiezas a hacer un árbol genealógico, potencialmente va a llegar un momento en que va a haber un grado de parentesco entre ellos, ¿vale? El tercer punto también, regiones de dónde son originarios.
Yo tengo de la zona donde yo soy en México, hay una región donde hay una mayor prevalencia de una enfermedad metabólica que es Fabry. Entonces, ¿qué pasaba? Si te llegaba un paciente que tenía algunos datos sugestivos de una enfermedad metabólica parecida a Fabry y sabes de qué región es, pues muchas veces ya vas directo. Lo más probable es que sea Fabry. A partir de ahí, si fuera negativo a las pruebas complementarias, pues bueno, ya te ampliarías el estudio a otras enfermedades, pero potencialmente ibas a tener el diagnóstico con menos pasos. Hacer un árbol genealógico, ver si hay más afectados dentro de la familia, qué tipo de afección llegan a tener. Muchas veces hay síndromes que son complejos y que en ocasiones un miembro de la familia tiene una discapacidad intelectual y otro miembro de la familia tiene un trastorno del lenguaje y que muchas veces cuando te das cuenta o llegas a un diagnóstico, a veces te dice, mira, el espectro de este síndrome incluye los dos, pacientes con discapacidad intelectual, pacientes con trastorno del habla, y te das cuenta que realmente estás ante un mismo síndrome que de pronto pareciera distinto. A eso nos ayuda mucho el árbol genealógico y hacerlo de manera completa. Ahora sí que, como a veces se dice, con pelos y detalles de cada uno de los casos y de los afectados por algún tipo de enfermedad que potencialmente se puedan relacionar entre sí. Esto ocurre también, por ejemplo, en los casos de cáncer. Muchas veces si tienes una mujer de 45 años con un cáncer de mama y su hermana ha tenido un cáncer de ovario, pues hay una posibilidad de genes que se comparten y que explican lo que te presentan ambas. Asimismo, y centrándonos nuevamente en la parte de discapacidad intelectual, los antecedentes, antecedentes prenatales, si hubo algún tipo de situación que de inicio nos pueda condicionar a que el desarrollo a nivel cerebral haya sido afectado, ya que también hay que pensar que no todo es genético y dentro de ese abordaje, aunque sea desde un punto de vista genético, debemos tener en consideración esta parte. Oye, ha tenido un tipo de infección que afecta a nivel cerebral, pues muchas veces ahí tienes el diagnóstico. Los antecedentes a nivel perinatal, cómo fue ese nacimiento, respiró, lloró, ¿vale? Hubo una hipoxia neonatal, el parto fue complicado, el parto fue prolongado, hubo esas desaceleraciones a nivel de sufrimiento fetal, ¿vale? Todas estas informaciones es necesaria. Yo no me voy a centrar solo en la parte genética, me voy a centrar en el abordaje completo de todos estos, de todos, del paciente como en sí. Sea antecedentes de algún tipo de enfermedad infecciosa, sea antecedentes de alguna cuestión a nivel metabólico, y hay veces algunos datos pueden ser tan desapercibidos como hay algunas patologías que los niños al nacimiento llegan a tener, hacen a veces hipoglicemias, ¿vale? Y posteriormente pues empiezan a sumar otros datos cuando hablamos a veces de desórdenes de trastornos de la glicosilación, ¿vale? De la glucogenosis, todo ello, pues muchas veces los primeros datos llegan a ser tan sutiles como esos. ¿Vale? Asimismo, si hay otros familiares que están potencialmente afectados, a qué edad, qué evolución, qué evolución han tenido, qué estudios se han hecho de manera complementaria, ya que esto nos ayudará a adelantar también. Si yo tengo dos hermanos que potencialmente están teniendo lo mismo y ya he descartado determinadas patologías en uno de ellos, pues hay que seguir, no hay que dar pasos atrás, quizá hay que complementar el seguimiento en el que ya llevamos esos pasos adelantados. Los estudios de imagen, pues siempre que hay un caso de discapacidad intelectual es necesario estudios de imagen, de resonancia o de tomografía que me puedan evaluar que el cerebro a nivel estructural esté formado de manera adecuada. ¿Vale? Asimismo, estudios a nivel funcional, un electroencefalograma. Muchas veces la epilepsia en todas sus presentaciones, a veces es complicado poderla diagnosticar. Una crisis de ausencia en un niño pequeño, una crisis parcial en un niño pequeño con una discapacidad intelectual, que es difícil interaccionar con él, es difícil y muchas veces a través de este tipo de pruebas es como podemos llegar a este tipo de diagnósticos, a este tipo de patologías que vamos sumando. Al final de cuentas, lo que todos buscamos es que todo lo que estemos analizando entre en un mismo saco. Y asimismo hacemos evaluaciones complementarias, a ver si escucha bien, si ve bien, ¿vale? Los potenciales evocados auditivos y visuales,
Si estamos pensando en algún trastorno a nivel metabólico que ha avanzado y que ha condicionado una discapacidad intelectual, pues muchas veces está afectado el hígado o algún otro órgano, pues complementaremos con este tipo de pruebas también. Los estudios a nivel de laboratorio, como les comentaba, hay veces haces estudios generales de ver si está funcionando bien el hígado, si está funcionando bien el riñón, cómo ha estado la glucosa, ¿vale? Y muchas veces vamos a otras pruebas ya muy específicas, cuando vamos muy orientados a cierto grupo de patologías. Oye, estudios de acilcarnitina, de ácidos grasos de cadena larga, un perfil de aminoácidos, ¿vale? Estudiar niveles de ácido láctico, ya son estudios que van muy encaminados a identificar ciertos grupos, ciertos tipos de patologías en sí. Todo esto es necesario, básico e indispensable para dar ese siguiente paso que es hacia los estudios de genética, donde tenemos una variedad bastante amplia de ellos y como podemos ver aquí en este esquema de pastel, pues muchas veces cuando se hace desde un punto de vista de la genética, hay alteraciones que se dan por expansión de repetidos por un síndrome de X frágil, hay alteraciones a nivel de cariotipo. Un niño con síndrome de Down es un niño con discapacidad. Hay niñas con síndrome de Turner, aunque no todas, algunas de ellas que llegan a tener cierto grado de discapacidad. Eh, Muchas veces también a nivel de la RAID, de lesiones, duplicaciones en regiones amplias de nuestro genoma, también llegan a presentar ese tipo de características y quizá lo más nuevo que es la secuenciación de nueva generación, que también nos ha permitido incrementar esa tasa de diagnóstico, ¿vale? De manera relevante. Siempre el objetivo para toda integración diagnóstica es eso, llegar a un diagnóstico. Para ello, muchas veces pensamos que toda esta integración diagnóstica hay una serie de pasos que debemos de seguir en determinado orden y que siempre los vamos a hacer de esa manera. Y desafortunadamente la genética no es así. En la genética, parte de nuestra formación nos ayudan a entender, clasificar y establecer cuál es el abordaje que me va a permitir llegar de manera más rápida y más sencilla. Y aquí yo tengo una anécdota. Cuando estaba haciendo la especialidad en México, a los compañeros de medicina interna les ofrecían rotaciones y en los 3 años que hice mi especialidad solo hubo uno que rotó. Y algún día me decía, oye Carlos, es que esto, a ver, ¿ustedes cómo le hacen? Esto no es como de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y ya le explicaba yo lo que veíamos adelante, ¿no? O sea, cada uno de los pasos va determinando el siguiente paso a seguir. Y no tenemos un esquema, hay veces tan específico, ¿vale? De determinados pasos. De pronto puedes saltarte un paso porque no es necesario quizá una prueba, no es necesario quizá un estudio, pero eso no es algo que esté a veces escrito o determinado en ciertas guías. De manera que muchas veces, como a veces dicen, todos los caminos llevan a Roma, pero hay veces hay quien toma la vía larga y hay quien toma la vía corta. Y lo que buscamos sobre todo es eso, es tener la vía más corta para llegar a ese diagnóstico. Esto en genética se denominó como la odisea diagnóstica, ya que para los pacientes pasan muchos años para llegar a un diagnóstico y muchos de ellos no se llega. Según datos de los institutos de salud de Inglaterra, en Inglaterra, la odisea diagnóstica a nivel genético es alrededor de 5,6 años. Teniendo esa perspectiva con los alcances y todos el tipo de estudios a los que tienen acceso en Inglaterra, pues quizá nuestros países de Latinoamérica, potencialmente estos sean 10 años o más, ¿vale? Y ahí es donde gran parte del área médica debemos de formarnos para que sobre todo para optimizar los recursos, para que cualquier prueba, cualquier estudio que se solicita tenga un objetivo muy particular y se pueda llegar a ese diagnóstico de manera más sencilla. Ese es el esquema que plantean los institutos de salud de Inglaterra para el diagnóstico, donde en todas las etapas del camino, pues hay
diagnósticos o errores en el diagnóstico, bueno, no tanto errores, sino diagnósticos que vas a ir descartando, ¿vale? O que no vas encontrando determinado grupo de patologías y tienes que volver a reiniciar ese camino. Y yo creo que aquí para poder combatir esta diagnóstica es importante, lo primero, que es la optimización de los recursos. Lo que les decía yo, le agradezco a México porque me enseñó que cuando se tiene poco hay que aprovecharlo y hay que saber qué prueba o hacia dónde vas a ir. Al final de cuentas, si solo puedes pagar una sola prueba, pues hay que ser muy inteligentes y elegir realmente lo que sea lo más adecuado, lo más probable para dicho paciente. Asimismo, aquí hay otros dos actores para combatir esta odisea diagnóstica. Lo primero de ellos es el médico tratante, el médico que ve inicialmente al paciente y que es muy importante poder dirigir esas pruebas que son necesarias. Eh, hace Hace un par de días, nosotros en SYNLAB, parte de la función que realizo yo, estamos, tanto yo como otra médico genetista, es todas las solicitudes de estudios de exoma, de genoma, las evaluamos, vemos y corroboramos que realmente sea la prueba que esté indicada para ese caso en particular. Cuando tenemos algún tipo de duda, no es que dudemos del médico solicitante, simplemente le decimos, oye, eh, si tú me planteas este diagnóstico, pues hay veces no lo vas a ver por esa prueba que me has pedido del exoma. Y esto nos ocurrió hace un par de días con un paciente que nos llegaba para exoma con un diagnóstico de Struweber. ¿Qué es lo que pasa con Struweber? Que sí, hay una alteración a nivel genético, pero esta alteración ocurre de manera somática, por lo tanto, hacer la prueba en sangre periférica, mm, lo más probable es que no te salga nada, ¿vale? Estás gastando en una prueba como es un exoma, que tiene un costo elevado, y comentamos con el médico de, oye, mira, habitualmente estos pacientes lo que se hace es tomar una muestra, que también implica un riesgo porque hay que hacer una muestra del tejido afectado a nivel de donde está la mancha, y a partir de ahí se estudia un grupo muy pequeño de genes, ¿vale? Porque en estos casos eso es lo que nos permite identificar esa causa desde un punto de vista genético, en este caso en particular. Si de pronto, y siempre decimos, oye, si tu diagnóstico de Struweber no está del todo consolidado y quieres estudiar otras patologías que puedan tener datos compatibles, pues muchas veces dices, sí, pues ok, está perfecto hacer el estudio del exoma. ¿Vale? De manera que esto es una función muy importante que se tiene que realizar desde la parte médica del laboratorio en sí, porque esto permite realmente de cara al médico solicitante que se quede más tranquilo de saber, oye, si hay algo que a mí se me está escapando, sé que va a haber otro filtro que nos va a ayudar a optimizar esos recursos, a trabajar en equipo de manera conjunta, ¿vale? Esto yo en lo particular creo que es una cuestión o un valor diferencial que se llegan a tener en algunos laboratorios. De igual manera me toca a mí ver laboratorios que se convierten en un poco en venga, pínchase, tomamos la muestra, hacemos el estudio, tenga su estudio y hasta ahí se acaba nuestra relación médico solicitante, paciente y laboratorio. Y yo considero que es importante desde el laboratorio también tomar como esas riendas y esa interacción de manera activa con el médico tratante, con el paciente, dependiendo de cada caso. Que a veces es complicado, lo es, pero siempre hay que tratarlo. Y esto es algo que nosotros en particular en SYNLAB hemos peleado mucho tiempo porque esto se realice y se haga de esta manera. Asimismo, desde el punto de vista del laboratorio, también tener todos los procesos a nivel de calidad de los estudios, desde cómo va una muestra, cómo tiene la trazabilidad, sí, pequeños detalles que de cara al paciente no los ve, pero que son muy importantes y muy relevantes. De manera que
hay que trabajar en conjunto, paciente, médico, solicitante, médico, interconsultantes, el laboratorio, tanto el médico de laboratorio como los biólogos, bioquímicos, técnicos de laboratorio en sí, ¿vale? Todos en conjunto. Yéndonos un poco a los estudios de genética, que vamos desde el gen hasta el cromosoma, pasando por la impronta y la mitocondria. Ese es un esquema en el cual podemos ver a distintos niveles la compactación que tiene el ADN. Vemos que la máxima compactación se da para formar los cromosomas, cuyo estudio pues va dirigido más al cariotipo. De igual manera, hay regiones en ocasiones grandes donde puede haber regiones de más o de menos, de lesiones o duplicaciones, que esto los podemos evaluar tanto por estudios como el FISH, MLPA, los estudios de Array y actualmente también los análisis de CNVs que se dan a través de la secuenciación de nueva generación. Pero también nos podemos ir a un nivel más pequeño, a cambios puntuales, a cambios de una sola letra en alguno de los genes o de pocas letras. Y esto se puede identificar tanto con Sanger como a través de estudios de NGS. Y asimismo, también se cuentan con otros estudios aparte de estos. Actualmente se cuentan con estudios de RNA para algunas patologías, estudios que van dirigidos a impronta, estudios que van dirigidos al DNA mitocondrial. ¿Vale? Así que cuando lo vamos haciendo, podemos hacer este esquema muchísimo más complejo. En este caso lo quise yo simplificar un poco. Y vamos a comenzar desde lo más grande a lo más pequeño. El estudio de cariotipo, que todos lo conocen. Muchas veces algunas de las indicaciones por las cuales se hace este tipo de pruebas, pues a nivel prenatal es cuando nos sale un alto riesgo para alguna de las trisomías, síndrome de Down, Pato, Edwards, niños que tienen malformaciones múltiples, cuando hay una ambigüedad genital y que pensamos en un trastorno de la diferenciación sexual, ya que es importante pues determinar desde un punto de vista cromosómico si se es varón o mujer y a partir de ahí hacer el abordaje. Cuando hay ausencia de desarrollo sexual secundario en la edad adulta, cuando hay pérdidas gestacionales recurrentes, que se tienen 2 o 3 pérdidas gestacionales, y también pacientes que tienen infertilidad. Muchas veces este estudio del cariotipo nos va a permitir identificar dos tipos de alteraciones. Alteraciones que son a nivel numérico, ¿vale? Por ejemplo, síndrome de Turner, trisomía 21, síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Turner, en este caso la monosomía del cromosoma X. En ocasiones encontramos cromosomas marcadores, un cromosomita tan pequeño que no nos permite establecer a cuál cromosoma pertenece ni la información que tiene. ¿Vale? Pero también nos permite identificar alteraciones a nivel estructural. Podemos ver en este caso una lesión en el cromosoma 9, le falta el copetito final, duplicación, en este caso en el brazo corto del cromosoma 8. Este es lo esperado y aquí vemos como ese brazo corto es más largo y según el patrón de bandas es esta región que se encuentra duplicado. Translocaciones. Por ejemplo, aquí entre el 4 y el 20, cada uno se ha traspasado una, una, una parte de cada uno de ellos y que muchas veces el problema de las translocaciones va al momento de formar los gametos, ya que puede formar tantos gametos que tengan un componente esperado, es decir, un 4 íntegro y un 20 íntegro, puede tener gametos equilibrados, donde tengamos ese 20 con el 4 de más y ese 4 con el pedacito del 20 pegados, que al final de cuentas no presentan datos clínicos o lo que más tememos es que sea desequilibrado, que tengamos regiones de más o de menos. Y por otro lado, también tenemos inversiones, regiones dentro de los cromosomas que se han invertido, han rotado 180 grados y que muchas veces cuando se forman las células sexuales también pueden condicionar algún tipo de riesgo al formar cromosomas con regiones de más o de menos. A partir de ahí, muchas veces este tipo de alteraciones siempre nos vamos a las nomenclaturas a nivel internacional para que tengamos el mismo lenguaje
lo podamos tener, o la misma forma que lo nombremos, sea lo mismo en Perú, que sea en España, que sea en México. Muchas veces, y para ejemplificar, eh, en este caso, tenemos un caso de una niña de 5 años que llega con talla baja, cuello alado, tiene una coartación de la aorta, cubitus valgus, una alteración a nivel linfática. Pues con todo este panorama, pues lo que pensamos es en un síndrome de Turner. Si yo estoy pensando en un síndrome de Turner, lo indicado es hacer un estudio de cariotipo. ¿Vale? Que me permita identificar si se tiene o no y si se tiene el síndrome de Turner, bajo qué alteración en particular, ya que no todas son 45X. Hay algunas alteraciones en el I que también nos puede dar este tipo de fenotipos. En este caso, va si se diagnostica y identificamos que es 45X. Todas sus células tienen la ausencia de un cromosoma X. ¿Cuál es el impacto que va a tener a nivel clínico? El primero de ellos es que ante estos casos de 45X, la recomendación es buscar las secuencias del cromosoma Y, ya que cuando identificamos estas secuencias se incrementa el riesgo para algunos tumores como es el gonadобластoma y que hay una indicación a nivel médico quirúrgica de retirar todo el tejido que haya a nivel de órganos sexuales internos que no se han formado adecuadamente, pues si tenemos secuencias de ese cromosoma ahí, estaría indicado retirar ese tejido, es someter a una paciente a una intervención quirúrgica. Por otro lado, y dependiendo mucho de la edad, que esto es algo relativamente nuevo, dar hormona de crecimiento. De hecho, yo tengo una paciente que vive en Perú, uno de sus padres es español y que he visto yo en consulta, que actualmente vive en Perú, que tiene un diagnóstico de síndrome de Turner y que uno de los grandes beneficios es que si se diagnostica de manera temprana, se puede tener acceso o usted puede tener la indicación de administrar hormona de crecimiento y permitir que una de las cuestiones, como es la talla baja propia del síndrome en sí, pues tenga menos impacto a nivel clínico. De igual manera, hay una serie de guías que presentan otras cuestiones a nivel de seguimiento. Sin embargo, yo creo que estas dos tienen un impacto de manera importante en distintos rubros de la vida de la paciente. Los estudios de array, esto nos permite identificar de lesiones o duplicaciones eh, en regiones mucho más pequeñas, ¿vale? También me puede identificar una trisomía 21, una monosomía del X, ¿vale? Pero va mucho más enfocado a alteraciones de lesión duplicación a un nivel más pequeño. Eso está indicado, algunas de las indicaciones son pacientes con malformaciones múltiples, discapacidad intelectual, trastornos del neurodesarrollo, dismorfias faciales, ambigüedades genitales. También se puede realizar cuando hay amenorrea primaria. A nivel prenatal, si se presentan anomalías, ya sea marcadores o malformaciones, pues muchas veces se opta para hacer estudios de array antes de un cariotipo cuando estas malformaciones no me integran alguno de los síndromes cromosómicos habituales, ¿vale? Cuando ya se tiene una alteración a nivel citogenética, es decir, tengo una translocación en un niño con algún tipo de malformación, pues muchas veces lo que busco a través de este tipo de pruebas es saber si en esas regiones donde se han intercambiado ha habido pérdida o ganancia de alguna región pequeña que pueda condicionar las características del paciente. Y asimismo, la disomía uniparental, es decir, que dos cromosomas o dos regiones provengan de un mismo progenitor. Esto es importante para aquellos trastornos de impronta, es decir, regiones en algunos de los cromosomas que mantienen un equilibrio entre que esas dos copias que se tienen, una sea de origen materno y otra sea de origen paterno. ¿Vale? Hay ciertas regiones y ciertos cromosomas que presentar una alteración de este tipo nos va a condicionar una patología, un síndrome como tal. De manera que ese tipo de pruebas podemos identificar de lesiones, duplicaciones, isodisomías, mosaicos y yo he agregado aquí también caracterizar cromosomas marcadores. Cuando tenemos ese cromosomita pequeño que no sabemos a cuál cromosoma pertenece, pues muchas veces podemos optar a partir de ahí.
El estudio, sobre todo el array basado en SNPs, lo que nos permite es como evaluar, de manera que un SNP, por ejemplo, podemos tener dos opciones, que presente dos letras iguales, ¿vale? Ya sea el alelo A o el alelo B. Entonces, si tiene dos letras A, pues me va a marcar en un punto del estudio. Si tiene dos letras B en el otro, y si hay una mezcla de estos dos, pues me dará en la parte media AB, ¿vale? Y esto es el equilibrio que se presenta. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una región de más, pues muchas veces tenemos este tipo de combinaciones, que lo que hace es que realmente el concentrado que debería de estar en la parte media de todos los SNPs se decante hacia un lado o hacia otro. De igual manera, muchas veces podemos identificar algunas cuestiones a nivel de mosaicos, es decir, que para poder decir que se tiene una deleción o una duplicación, tenemos una región muy específica, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tenemos una alteración que no llega completamente, que llega hasta la mitad o menos de la mitad? Pues muchas veces podemos tener un mosaico, una mezcla de una alteración en particular que hace que esta desviación lineal que se debería de tener sea muy evidente sin llegar a ser totalmente una lesión total. Y esta es una manera un poco de cómo se puede observar. Esto es hecho a través de manera artificial, estos mosaicos. Muchas veces el estudio de Array tiene la capacidad de identificar mosaicos entre el 10 y el 20% en delante. Mosaicos más pequeños es imposible, ya que esto te daría la sensación de de no tener una alteración de este tipo. Asimismo, la otra de ellas son la disomía uniparental. La disomía uniparental se da por un rescate. Aquí tenemos heterodisomía e isodisomía. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando se forma una célula que tiene tres cromosomas y lo que buscas es, al final de cuentas, los tres cromosomas, dos, aunque son de un origen parental, son literalmente los dos que tenía ese padre y el otro, de manera que los tres son distintos, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que al momento de buscar un rescate trisómico y digamos que se desprenda de uno de estos cromosomas, si se desprende del cromosoma que ha dado, por ejemplo, en este caso, el padre a través del esperma, se va a quedar con los dos cromosomas que ha dado la madre. Si este cromosoma es un cromosoma que tiene impronta, donde es importante ese equilibrio, vamos a presentar un tipo de patología. De manera que a partir de un rescate trisómico, tenemos esto que se llama heterodisomía, es decir, los dos del mismo origen, pero los dos son distintos. En el caso, tenemos también el rescate de las monosomías, es decir, yo solo tengo un cromosoma en esa célula. ¿Qué hago? Lo duplico. En esos casos, los dos cromosomas son exactamente iguales y eso es a lo que se le llama isodisomía. Y hay algunos otros donde hay una mezcla de estas regiones en particular. La tercera parte siempre es importante también hablar de penetrancia y de susceptibilidad, ya que algunas cuestiones, sobre todo a nivel prenatal, es importante. Penetrancia es cuando se presenta algún tipo de alteración, el porcentaje de pacientes que van a desarrollar la enfermedad. Y muchas veces cuando hablamos de penetrancia incompleta es que no necesariamente cuando se tienen esta alteración va a desarrollar dicha enfermedad. Puede haber una posibilidad de que no sea así. ¿Vale? Y lo mismo entra con los alelos de susceptibilidad. Es decir, un paciente tendría una mayor probabilidad de presentar una enfermedad, ¿vale? Pero no es una garantía de que la vaya a desarrollar. Siempre nos guiamos por vías internacionales que nos permitan siempre a nosotros mantener ese misma lenguaje en todos. A nivel de impacto clínico, una paciente que llega a las 20 semanas a hacerse la ecografía estructural y presenta malformaciones a nivel urogenital, lo cual sugiere un CACUT, ¿vale? Se hace el estudio de Array y se encuentra una lesión, la lesión 17Q12, ¿vale? Que bien, esto explicaría de cierta manera lo que está presentando el bebé y en a revisar, pues estos pacientes llegan a tener también discapacidad intelectual. ¿Vale? Hasta ahí pues todo lo habitual. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre?
Para esta de lesión en particular, la penetrancia es del 34%. ¿Qué ocurrió? Se hizo el estudio y el padre también tenía la misma alteración. ¿Qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, si trasladamos esta penetrancia a nivel clínico, lo que me dice es, al tener más o menos un tercio de 3 personas a nivel poblacional que tengan esta alteración, una desarrollará el fenotipo y las otras dos no. ¿Puedo separar quién es quién? No lo podemos separar, ¿vale? De manera que tienes un progenitor portador y tienes que proporcionar esta información, que es muy necesaria tanto a nivel clínico del paciente, decir, no es que vayas a desarrollar malformaciones a nivel urogenital o vayas a presentar discapacidad intelectual, eh, sino más que nada a nivel reproductivo. Tenemos otros tipos de estudios, como es el MLPA, que busca evaluar de manera muy específica de lesiones o duplicaciones o de igual manera variantes puntuales. Es decir, que a través de un procedimiento en el cual implica que se pegan una estructura generada en el laboratorio, ¿vale? Se pega en una región particular y posteriormente estas se ligan una con la otra y se amplifica. Y a partir de ahí podemos establecer la longitud que tiene esta región en particular. Cuando estudiamos regiones, ponemos este tipo de señalizaciones a distintos niveles y cada una de ellas mide diferente. Esto de la medición distinta es lo que nos va a permitir diferenciarla. Es por eso que hacen aquí picos, ¿vale? Cada uno de ellos son de menor o de mayor tamaño, que posteriormente se hace una normalización y nos va a generar un plot de esta manera, donde va a mantener una línea recta y a partir de ahí, de esa región, si está muy por debajo, una de lesión, si está muy por arriba, una duplicación. ¿Vale? Asimismo, tenemos a partir de ese tipo de metodologías estudios que pueden tener ciertas variantes, por ejemplo, para estudiar metilación, donde hay una sustancia específica que nos permite eh, cortar aquellos alelos que no están metilados y dependiendo del patrón que llegan a presentar, se presenta algún síndrome u otro. En este caso, teníamos un niño que por todos los datos clínicos nos hacía sospechar de un síndrome de Prader-Willi, ¿vale? Se hizo el estudio de MLPA de metilación y se identificó el patrón de esta enfermedad. La alteración que se da en este tipo de casos siempre es mantener donde solo tenemos la expresión de los alelos maternos. A mí no me importa si esa región del origen paterno está deletado y por lo tanto solo el materno se expresa, si las dos copias son de mamá, ¿vale? O si hay alteraciones propias que han hecho que la copia paterna funcione como la materna y por lo tanto actúan de manera similar. Cuando hacemos este tipo de pruebas, como es el MLPA para este tipo de alteraciones, evalúa las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, el estudio de metilación me da el diagnóstico, es decir, si tiene este patrón que está especificado en cada caso, va a tener la enfermedad, ¿vale? A partir de ahí, hay casos como este, si observan, por eso quise poner esta imagen que me gustó mucho, donde tienen los tres tienen el patrón de Prader-Willi. La diferencia es que en este caso podemos saber que es por una lesión. Todos los puntitos rojos están por debajo del límite o del umbral que esperaríamos. En este caso no es así. De manera que aquí nos plantearíamos que puede ser un defecto de metilación propiamente dicho o una disomía uniparental materna. Entonces, esto nos permite. ¿Cuál es el impacto clínico que tiene? Está indicado el uso de hormona de crecimiento en pacientes con Prader-Willi, que les ayuda por un lado a controlar el peso, a mejorar mucho a nivel metabólico, aumentar también de estatura, control alimenticio. Son niños que tienen la compulsión por comer y que se tienen que a veces tomar medidas como poner candado en las alacenas, en el refrigerador y que muchas veces son pues decisiones que se toman de posterior a lo que nos plantea este tipo de estudios, ¿vale?
Voy a avanzar un poco rápido porque sé que estamos cortos de tiempo. Hay estudios de FISH que también tienen un objetivo similar al del MLPA, donde buscamos y analizamos regiones en particular. Y básicamente es un foquito que se enciende cuando está presente esa región. Se utiliza también mucho para evaluar fusiones. Al final, si yo pongo dos foquitos de colores distintos en una región y al unirse, estar tan pegados uno de otros, me da la combinación de ellos, pues muchas veces me puedo dar cuenta cuando dos cromosomas tienen una fusión en particular. Y eso se utiliza mucho en la parte de oncohematología. Asimismo, tenemos estudios como ese Sanger, que nos permite, pues muchas veces, eh, ya que se está un poco en desuso porque su utilidad está bastante más limitada a unas cuestiones en particular. Por ejemplo, un estudio de cosegregación. Si yo ya sé qué es lo que tiene un familiar y yo quiero estudiar lo mismo en el hijo, pues voy a lo mejor si tiene una mutación puntual, pues solo estudio esa mutación. No me he hecho todo el estudio completo que inicialmente hice en el paciente afectado. Patologías con hotspot son muy pocas. Quizá la más común es achondroplasia, que en una sola región tiene las tres mutaciones más frecuentes que explican el 99% de los casos y que desde un punto de vista a nivel económico y de abordaje, pues muchas veces estudiarlo te permite a través de un estudio relativamente económico poder llegar al 99% de los casos de su diagnóstico, ¿vale? Estudiar también variantes específicas o patologías que a veces solo tienen un gen que es muy pequeño y que a veces con dos amplicones tienes. Pues muchas veces esto nos permite estudiarse a través del Sanger. Cada variante que presenta, pues, tiene distintas características. Hay variantes que cambian de una letra a otra, pero que el aminoácido no se modifica, que se llaman variantes silentes, ¿vale? Es muy complicado en ocasiones saber si esta variante puede afectar a la función de un gen, ¿vale? Se tiene que estudiar muy a profundidad y tener mucha evidencia de que este tipo de cambios realmente lo afecte. Hay casos muy particulares en que sí lo hace. No todas las variantes silentes son benignas, ¿vale? Hay variantes que cambian el aminoácido a través del cambio del nucleótido, ¿vale? Algunas de ellas pueden insertar o deletar una o varias letras y como una medida que todos los genes tienen, muchas veces en una región cercana hace un stop buscando cuidar que esa proteína que se está formando de manera inadecuada sea muy larga, ¿vale? Y en ocasiones también tenemos variantes que cambian y que con el solo cambio me hacen un stop, que son las variantes de tipo nonsense. Y les decía, este es el caso particular de un niño que planteamos un diagnóstico potencial de acondroplasia. Vas y haces el estudio genético dirigido de las mutaciones puntuales que están identificados y se confirma, ¿vale? Por un lado, hay guías específicas para todos los pacientes con acondroplasia y por otro lado, al día de hoy hay tratamiento para acondroplasia que ayuda a mejorar, sobre todo a nivel de crecimiento. Este tratamiento a nivel aquí en Europa ya está aprobado a partir de niños de los 2 años en delante. He leído que para Latinoamérica, en la gran mayoría de países, está aprobado a partir de a partir de los 5 años. Entonces, ya estamos teniendo todo este tipo de impacto, ¿vale? Eh, Estudios como la NGS, que quizá es lo que está actualmente más en boga, ya que nos permite estudiar muchos genes de manera continua y en un mismo estudio en particular. A partir de secuenciar todo lo que tenemos, podemos partir esa información como lo querramos. Muchas veces podemos estudiar un gen. Hay genes tan grandes como el de la distrofia muscular de Duchenne, DMD, que es tan grande que hacerlo por esta metodología te sale a nivel costo-beneficio mucho mejor. En ocasiones tenemos también paneles particulares, es decir, yo estudio un grupo de patologías que tienen que ver con discapacidad intelectual, que tienen que ver con cáncer de mama, que tienen que ver con cáncer eh, colorectal, que tienen que ver con demencias, ¿vale? Son genes solo para estas patologías en particular. Tenemos ya estudios más amplios como son el exoma y el genoma, en los cuales aquí la evaluación clínica es básica, ya que
nos vamos a enfocar, tenemos aquí toda la información, un mundo de información y tenemos que categorizarla, ¿vale? Y lo tenemos que categorizar en base a lo que presenta el paciente, ¿vale? Así que muchas veces la historia clínica y todos estos datos son muy necesarios. Hay algo también que se llama panel virtual y es que muchas veces a través del exoma yo secuencio todo, hago un panel virtual para discapacidad intelectual y son, bueno, pongamos uno más pequeño, para cáncer de mama y son 18 genes, 20 genes. Y al cabo de determinado tiempo quisiera ampliarlo. Si lo he hecho a través de Exoma, lo que he hecho es decirle a la máquina que analiza, yo quiero que me analices este grupo de genes, ¿vale? Los otros están, pero no los he visto ni los he revisado, ¿vale? Es importante que más o menos esto es lo que se ve cuando se hace un estudio de exoma. Estas montañitas son cada uno de los exones que se han estudiado y en base a ello tenemos dos conceptos, que es la cobertura, es decir, qué tantas regiones exónicas, en este caso, están cubiertas por secuencias, ¿vale? En este caso, si veíamos en este, aquí arriba no hay secuencias. Tenemos aquí para este gen un exón que no está cubierto de manera adecuada, ¿vale? A partir de aquí se pueden hacer distintos estudios. Actualmente, los estudios de exoma tienen incluido ahí mismo el DNA mitocondrial, lo cual nos ofrece grandes ventajas porque en un mismo estudio estamos abarcando sobre todo cuando hablamos de trastornos neuromusculares. Eh, la parte de la interpretación de variantes, gran parte de todo el proceso se puede llevar a nivel bioinformático. Sin embargo, hay una parte muy importante que es la parte a nivel médico clínico, que realmente es lo que hace el valor diferencial, la experiencia que se tiene y todo el backup que se tiene a través de todo ello. La interpretación de variantes, utilizamos lo que habitualmente se utiliza en cada una de eh, para la interpretación, las guías internacionales. Eh, Yéndonos un poquito por el tiempo, saber que muchas veces hablamos de una patología, pero dependiendo de la enfermedad, será el tipo de estudio. No tenemos un estudio de todas las tallas bajas, hay que hacerles cariotipo, todas las tallas bajas hay que hacerles MLPA, todas las tallas bajas hay que hacerles NGS. No, dependiendo de cada caso, será el estudio. Y esto es realmente lo que estamos abogando por que haga exista en ese futuro, tener estudios genéticos que nos permiten tomar decisiones. Les digo, en este caso, la parte de cardiología está bastante avanzada, ¿vale? Y para finalizar, no existe un estudio genético perfecto. El papel del médico prescriptor debe incluir la idoneidad de la prueba y conocer el rendimiento diagnóstico. Y desde el laboratorio se debe tener claras las fuentes de error y omisión, conocer perfectamente todo el proceso que se lleva para evitarse y ofrecer un estudio de calidad. Contar con una historia clínica y un abordaje completo, así como la comunicación directa paciente, médico tratante, laboratorio, se va a traducir en un mejor rendimiento diagnóstico, ya que cualquier variante identificada podemos evaluar, comentar y seleccionar de manera más fiable de cara al paciente. Y al final es el médico quien va a determinar, el médico tratante, quien determina si lo que hemos encontrado explicaría todo el fenotipo que tiene un paciente o requeriría de algún estudio complementario. Les agradezco mucho y sé que debido al limitante de que me he extendido un poco, cualquier duda o pregunta nos la pueden hacer llegar al stand o directamente a mi correo electrónico y con gusto las responderemos.